Hola amigos, hoy les diré las leyendas urbanas primera parte. Bueno, aquí se las dejo. El taxi de la muerte. Algo que tú haces casi sin pensar, común y corriente como tomar un automóvil, un taxi. Que puede transformarse en una pesadilla. Claudia había salido tarde del trabajo. Como es costumbre en esta época del año, llovía torrencialmente. El viento llevaba el agua por diferentes direcciones, así que un paraguas no era suficiente para mantenerse seca. Pero había algo diferente en el ambiente. Algo que te hace sentir estremecimientos y no solo de frío. Los rayos, los truenos. Lo solitario de la calle. En el ambiente había una energía negativa palpable. La joven había salido tarde de su trabajo, estaba empapada acurrucada contra la puerta de entrada. Deseando con toda su alma que apareciera un taxi. Al frente también acurrucado se encontraba un muchacho que trabajaba en el café del frente. Se miraron y se sonrieron mirando lo mojados que estaban. ¿Esperas un taxi?, le preguntó Claudia. No. Espero que deje de llover, tengo que ir a la farmacia. Claudia asintió con la cabeza. En el fondo quizás pensando que era una suerte no tener que pelear por cualquier auto público que pase. Luego de un buen rato, entre sonrisas y miradas a la lluvia, por fin pasó un taxi vacío. Claudia lo hizo detener, pero antes de subir miró al joven que le leyó el pensamiento al decir, no te preocupes. Ve a tu casa. Claudia subió al taxi, contenta de no tener que quedarse bajo la lluvia ni un momento más. Dio su dirección y comenzó la marcha. En cierto momento, Claudia se dio cuenta que no iba por ninguna calle conocida. Trató de pedirle al conductor que se detenga, pero eso no ocurrió. Trató de abrir una puerta y saltar, pero la puerta no se abrió. Tampoco la ventana bajo el vidrio. Vio una pareja en una esquina y trató de hablarles, gritarles, pero aunque la vieron nadie iba a hacer nada. El taxi continuaba imparable. En medio de la desesperación Claudia pensó en atacar al chofer, y al tratar de arañar su cara, lo único que consiguió fue retirar la piel podrida que cubría ese cuerpo muerto que conducía. Algunas personas vieron pasar el taxi a toda velocidad, pero la sorpresa y la lluvia no les permitió ver matrícula, solo a un conductor de rostro desfigurado. Y una leyenda en el vidrio de atrás: apurados como tú, encuentran la muerte. Claudia nunca más fue vista. Los rumores siempre son los mismos: un rapto, un robo, un intento de violación. Pero siempre es un taxi el que se lleva a una joven de la que nunca más se sabe. La siguiente se trata de un niño. Empecemos. El niño del colegio. Esta historia es real, sigue ocurriendo en mi atormentado colegio. Hace muchísimos años, en nuestro colegio, encerraban a los niños en el sótano si se portaban mal. Ocurrió eso con un chico nuevo, tenía 5 años, ojos azules y carecía de amigos. Fue encerrado y las maestras responsables se olvidaron de él. Los compañeritos de la clase también. El niño permaneció mucho tiempo en el sótano, hasta morir de inanición, hambre. Se dice que él comenzó su sufrimiento a las 6 de la tarde y se fue de nuestro mundo a las 6 de la mañana. Las maestras murieron apuñaladas, aunque a ciencia cierta no se sabe, por el espíritu del niño buscando venganza. Una vez cumplida su misión, volvió al sótano de nuestro colegio y se quedó allí hasta las 6 de la tarde, hora donde empezó a sentir la fatal hambre. Pasada esa hora, sale del sótano con un vaso de leche, símbolo del hambre que pasó, y repitiendo sin cesar: soy nuevo. Si conoces la leyenda, debes pasar indiferente ante él, pues lo toma como un reto y te da muerte. No puedes ni hablar, ni rozarle, nada. Vaga por todo el piso de abajo, después comienza a hacerlo en el de arriba y repite el trayecto toda la noche. A las 6 de la mañana, hora de la muerte, regresa a la prisión que fue para él el sótano, y no se lo vuelve a ver hasta la hora antes marcada, 18:00 p.m. El sótano es un misterio, y se dice que cada 30 años únicamente puede volver a abrirse, y eso ocurrió hace 2 años. Por eso nos mantenían alejados del piso de abajo, cuando cruzábamos 4. Todo aquel profanador de la tumba de ese pobre niño nuevo de 5 años estará condenado a morir a manos del mismo. Una cruel tortura de hace años que se introduce a la realidad, trayendo a ese espíritu demoníaco de vuelta. La siguiente se trata de una mamá. Bueno, empecemos. El último regalo de mamá. Un chico recibe en su casa la visita de un cura que dice haber sido llamado para administrar los santos sacramentos a una persona a punto de morir. El joven, que vive solo, está a punto de echar al cura cuando éste ve algo. Circula en Estados Unidos, a modo de leyenda, la siguiente historia. Después de dar la misa, un sacerdote católico se encaminó hacia un apartamento ubicado en un viejo edificio del centro de la ciudad.
Medianamente alto, con la pintura descascarada y las verjas de las ventanas carcomidas por el óxido. El edificio, ubicado en un barrio marginal, muy conocido por ser hogar de traficantes, prostitutas y drogadictos, era todo lo opuesto a un lugar alegre y acogedor, sobre todo bajo un cielo gris como el que en aquel momento lo cubría. Tras tocar repetidas veces el timbre, el sacerdote pudo escuchar la proximidad de unos pasos y entonces la puerta se abrió. Era un joven desaliñado y ojeroso, con cabello abundante, sucio y desordenado. Su expresión no era precisamente afable, en ella se revelaba la actitud de quien está fastidiado y cansado de la vida, de quien guarda una añeja amargura y un desencanto generalizado hacia todas las cosas. Y el vicio, aquel joven parecía haber envejecido interiormente a causa de diversos vicios: alcohol, drogas, mujeres. Además tenía cara de haberse acabado de despertar por los sonidos del timbre y, pese a parecer asombrado por la visita del cura, no se veía de ningún modo complacido en tal visita. ¿Qué quiere?, preguntó el joven con sequedad. Me han llamado para administrarle los últimos sacramentos a un moribundo. Creo que le han tomado el pelo. Aquí solo vivo yo. El padre dudó por un momento, bajó la cabeza de forma pensativa y preocupada y luego, justo cuando volvía a alzar la mirada para disculparse con el joven e irse, vio algo en el oscuro pasillo que lo asombró e instantáneamente le hizo convencerse de que no había ninguna broma de por medio y que simplemente el joven era un inconsciente sin deseos de ayudar. No, joven, aquí no hay ninguna broma. Quizá usted no entiende la importancia del asunto o tiene cierta antipatía por la iglesia y los sacerdotes. Igualmente, lo único que le pido es que tenga consideración hacia la mujer amorosa y cristiana que por la mañana me suplicó que viniese acá. Tengo que cumplir lo antes posible con mi misión. Con su permiso. Tras decir eso, el sacerdote apartó al joven de forma suave pero firme y determinada. Una vez dentro, vio en la mesita del recibidor un retrato junto al cual yacía un ramo de flores secas y marchitas. En el retrato se veía a una mujer mayor con ropa negra de luto, un gran crucifijo en el cuello y un rostro cuya mirada y expresión delataban bondad, pero también un profundo envejecimiento ocasionado mucho más por el sufrimiento que por el paso de los años. Era la mujer que había solicitado la visita del sacerdote. ¿Ve el retrato de la mesita? Esa es la mujer que me pidió venir. Pero ¿qué dice? Eso es imposible. Ella es mi madre y está muerta hace años. Al joven lo sacudió un escalofrío. Gotas de frío sudor empañaban su frente y su brazo derecho temblaba ligeramente mientras sostenía el retrato de la mujer frente a su rostro nervioso y sufrido. Pero el sacerdote parecía tranquilo, inmutable, como si algo en la conversación que tuvo con la mujer del retrato le hubiese hecho intuir que aquella no era una conversación normal, que algo misterioso había allí. Sereno, miró al joven y le dijo: Hijo, quizá esto sea una especie de aviso de que debes guiar tu vida al sendero de la rectitud. Tu madre está velando por ti y sufriendo desde el cielo por tus faltas. Al oír eso el joven puso cara de no entender. Mas, pasado un momento, en sus ojos surgió un destello de comprensión súbita, angustia y temor. Él lo sabía, sabía que el cura no mentía y que su madre le había hablado. Pero su madre estaba muerta, él era quien habría de morir, y muy pronto su madre aún cuidaba de él y no quería que muriese con una lista tan larga de pecados sin perdonar. Debía confesarse y recibir la comunión, debía arrepentirse para ser perdonado y no caer en la oscuridad eterna del infierno. Por un momento el joven lloró conmovido por el amor de su madre y el impacto que representaba saber que sí existía aquel mundo espiritual del que tanto había dudado y al que tanto había despreciado. No había pisado una iglesia desde niño, pero lo que estaba viviendo le convenció de que era tiempo de cambiar y reconciliarse con Dios aunque fuera en sus últimos momentos. Tras varias horas dialogando con el sacerdote sobre su vida, su madre y cómo ella enfermó de tristeza cuando él se metió en las drogas. Un sufrimiento que la llevó a morir sola y repudiada por su único hijo que estaba más preocupado por lograr su dosis diaria que por atender a una pobre anciana que se desvivía por ayudarle. El chico, profundamente arrepentido y deshecho en lágrimas, se confesó al párroco, quien le absolvió de sus pecados y le dio la comunión. Al irse el cura, el joven regresó a su soledad con una mezcla de alegría por haber sido liberado y temor. Falleció esa misma noche mientras dormía, de forma repentina e inexplicable. Dicen que fue un paro cardíaco, pero es sabido que los médicos suelen diagnosticar eso cuando no saben a ciencia cierta qué pasó. En todo caso, lo importante es que el joven murió en paz y totalmente limpio de cualquier droga y pecado. En su velatorio, quienes lo conocían se sorprendieron porque el joven, mientras vivió, jamás mostró una sonrisa tan dulce y serena como la que, antes de partir, dejó grabada en su rostro.